Bien, bienvenidos como cada miércoles a Cineforo Católico desde hace ya 5 años, ya un poquito más pasando de estos 5 años, en que hemos estado con ustedes compartiendo los días miércoles entrevistas, tanto a laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, seminaristas, todo aquel que nos comparte parte de lo que está realizando en su apostolado o también su comunidad religiosa a la que pertenece. Y esta noche vamos a estar con un laico que ahorita estábamos platicando de que también tiene un testimonio de conversión bastante interesante, como muchos de nuestros invitados. Recordemos hace poco tuvimos a Ingrid, que ella fue, no recuerdo bien si evangélica o pentecostal, y decía que despreciaba a Dios hasta más no poder, ¿no? Al Dios de los católicos, y decía que jamás iba a arrodillar ante Jesús Eucaristía. Y wow, un día, pues en presencia de Jesús Eucaristía, dice que cayó de rodillas y de ahí ya no pudo salir. Al contrario, empezó a involucrarse más al grado de que pues ahora evangeliza a través de redes y también comparte ese proceso que ya ha estado viviendo durante estos años y pues los milagros en los cuales se ha visto involucrada una vez que se acercó al verdadero Dios. Y esta noche vamos a estar con Juan David Romero, él está desde Colombia y ahorita voy a abrir pantalla para que nos platique un poco acerca de él. Hola Juan David, ¿cómo estás? Hola, hola, Aurora, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de estar acá. No, pues ahora sí que gracias a ti por haber aceptado. Y también darle gracias a Marcos Nodre, quien fue el que nos pasó tu contacto. Él, digamos que trabaja dentro de nuestro equipo, aunque no lo tenemos en el video publicitario, está dentro de nuestro equipo con la logística de invitados. Él nos ha pasado bastantes invitados de otros países, como en esta ocasión, y pues le agradecemos a Marcos, él es peruano. Y bueno, Juan David, platícanos acerca de ese testimonio de conversión que me estabas diciendo, que tiene poquito que tú estás cercano a Dios, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, hace 5 años apenas le abrí las puertas de mi corazón a Dios. Siempre Dios nos llama, yo creo que desde que tenemos uso de razón, pero solo es hasta hace 5 añitos que le abrí mi corazón, lo acepté como Señor y Salvador. Y hace ya 4 añitos que vengo trabajando en el apostolado de Sinaí. Hace 4 años ya que vengo. Igualmente, pues ahorita que estemos contando todo un poco, les contaré de pronto cómo nace el apostolado, porque no nace inicialmente con la naturaleza Ah, de predicar, sino que de alguna u otra manera nace primero que todo es con una venta de camisetas que más adelante vamos a ahondar un poquito más en el tema, Aurora. Entonces, ya, pues no sé, entonces, dime por dónde comienzo, por dónde. ajá, de estos momentos. Qué pena, Aurora, se fue la señal, no te escuché. Ok, que platícanos acerca de Juan David hace 5 años, ¿cómo era? Antes de esos 5 años y ahora. Perfecto, bueno, ¿qué era de Juan David hace 5 años? Pues básicamente alguien viviendo sin ley y pues yo era ateo, no conocía a Dios, ya tampoco creía que Dios fuera real, entonces de alguna u otra manera, eh, pues quien no conoce a Dios vive sin ley, ¿cierto? Vive sin ley, entonces ahondémonos de pronto en los excesos, en todo tipo de excesos, ya fiestas, alcohol, consumo, mujeres y todo lo demás. Todo lo que de pronto un adolescente a sus 27 años viviendo sin ley puede experimentar, ¿verdad?
obviamente de pronto con el lema tomemos y comamos que mañana moriremos. Ya, entonces de pronto una vida muy alocada en ese sentido. Ya, y hace 5 años que lo conocí, obviamente todo ha sido un proceso, decir que el yo conocerlo y comencé a sudar agua bendita, no, eso no pasa, todo es un proceso, ¿cierto? El cerrar las puertas poco a poco y ya, de eso se trata, creo yo, la santificación y la santidad, ¿no? De vivir un proceso. No se trata pues de ser perfectos, sino, como bien dice, los que perseveren hasta el final ellos se salvarán. Entonces, y hasta el momento, una vasija de barro que hasta el día de su muerte se seguirá formando. Ah, creo que se nos volvió a ir la señal. Ahí ya te escucho. Entonces, ajá, entonces nos estabas comentando que ha sido un proceso, o sea, así de plano eras así bien fiestero, reventado y demás. Así tal cual como me ves en el apostolado de Sinaí, así, pero para el otro bando. Así, pero para el otro bando. Entonces, pues es tal cual así. Obviamente, de pronto ponernos a hablar de pronto de las cosas que uno ha hecho, pues la verdad son cosas que imaginarse cualquier persona sin ley puede hacer en una juventud, ¿cierto? Pero más allá de eso es rescatar siempre que en la debilidad siempre la gracia de Dios es donde Dios resalta y siempre recalca quién es, ¿no? En las debilidades de cada uno como persona. Y bueno, Jesús es un espejo. Este proceso de santificación ha sido muy bonito y bueno. Entonces comenzarte diciendo, de pronto comentarte un poquito de mi proceso. Quiero decirte que Dios inicialmente en esa etapa de mi vida, antes de chocar, yo conocí y me puse de novio con una mujer sota. Excelente mujer, divina, hermosa y era súper católica, católica a morir. Yo era ateo y de alguna otra manera ella me decía, amor, vengamos a la iglesia. Entonces yo bien enamorado porque fue la primera vez a mis 27 años que yo me enamoré, ya a mis 26 27 años que yo me enamoré. Pues entonces yo quería pasar tiempo con ella y de alguna otra manera decía, pues bueno, si es de ir a la iglesia, pues yo voy a la iglesia por ti. Pero el día de la iglesia yo me sentaba así. ¿Sabes? Yo era así, yo me sentaba de esta forma, claro, absolutamente así. Y el proceso de noviazgo con ella fue de esa forma. Yo a mis 27 años, Aurora, yo nunca había tenido una tusa. ¿Saben qué es una tusa allá en México? No, Una tusa es cuando vos estás muy enamorado y terminás. Es todo eso que se vive cuando estás enamorado, que te duele incluso el corazón, humanamente no querés hacer nada. A mí me dio una tusa, ¿ya? Entonces, resulta que para ese momento yo vivo en Cali, pero a raíz del noviazgo con ella, porque trabajamos juntos, yo estaba viviendo con ella en Medellín, en otra ciudad de Colombia. Cuando yo terminé la relación con ella después de 2 años, yo me devolví para Cali porque no tenía nada que hacer allá en Medellín, toda mi familia es de Cali, y resulta que, nada, pues yo llegué con dolor de cabeza por la relación, llegué muy adolorido. Yo creo que a mis ya 27 años nunca había vivido lo que es tener un mal de amores. Al contrario, yo creo que había sido el autor de muchos males de amores de muchas mujeres, pero es la primera vez que me tocaba a mí vivir ese mal de amores a mí. Yo recuerdo cuando yo llegué de que yo estaba tan afligido, mi alma estaba tan afligida, que yo solamente recordé de que cuando yo a ella la conocí aquí en Cali y que ella me llevó a una iglesia, yo me acordé de un sacerdote y yo dije, bueno, para yo pagar psicólogo, que no va a pagar psicólogo, pues para eso soy de un sacerdote que el trabajo de ellos es escucharme, más bien voy allá y que me escuche todo lo que tengo que decir y que me aconseje. Y ese fue mi pensamiento del momento para yo acercarme a la iglesia. Y resulta que nada, yo llegué con un paño de lágrimas, enjuagado en lágrimas a donde y el sacerdote me acogió como un padre y él desde ese momento, él fue mi director espiritual y él fue mi director espiritual hasta hace ya un año que
lo enviaron de Cali a otra ciudad de Colombia y por tal motivo pues no pude seguir en dirección espiritual con él, pero él me acompañó estos 4 años de 4 o 5 años básicamente me acompañó. Resulta que yo enjuagado de lágrimas contándole mi mal de amores, pues diciendo muy afligido en el alma, me dice Juan, va a haber una peregrinación en 15 días. ¿Por qué no te vas a Jerusalén? Van a ir a Tierra Santa. Pues yo sé que no sos para nada religioso ni nada, porque él sabía que yo era ateo y él sabía que yo le estaba buscando únicamente para desahogarme. Él lo sabía. Me dijo, ¿por qué no te vas para Tierra Santa? Andate para Tierra Santa, acabas de llegar de allá de Medellín, puede ser un espacio donde tú simplemente te desconectas, desconéctate, allá vas a estar un mes, vas a conocer muchos lugares bonitos, además de que vas a estar rodeada con gente, pues también espiritual que no te conoce y pues en ellos vas a poder apoyarte en muchos consejos. Yo sin más ni menos invité a mi papá y me fui a Tierra Santa con mi papá, que mi papá sí era un poquito más creyente, pero la verdad pues alguien que no veía de pronto su misa de domingo, sus cositas así, sino que alguien más que todo que decía, no, pues hablaba de Dios muy poquito, ¿ya? Entonces resulta que me fui para Tierra Santa y resulta que cuando llegué a Jerusalén y pisé tierra de Jerusalén, cuando entré en el primer templo de Jerusalén, yo sentí algo que hasta el día de hoy no lo volví a sentir de la misma manera. Y resulta que cuando yo puse un pie en el templo, porque yo no venía ni con ganas de tener un encuentro con Dios, sino básicamente yo entraba a los templos, ¿por qué? Porque la arquitectura católica me parecía muy bonita y bueno, y yo cuando pisé ese templo me ericé de pies a cabeza. Y yo andaba en pantaloneta porque hacía mucho calor y andaba en un esqueleto que es hasta acá porque ahí era mucho calor y yo por primera vez me ericé de pies a cabeza. Yo me miraba las piernas erizadas, los brazos erizados, incluso sentía el cuero cabelludo erizado completamente. En ese momento yo sentí que Dios me dijo a mí, no, yo no escuché la voz de Dios, pero me habló al corazón y me habló como una certeza porque fue el pensamiento que, que se plasmó en mi cabeza y fue yo soy, fue esto lo que me dijo, y me dijo, yo soy el primero y el último. Estoy levantando a la última generación de jóvenes santos. Eso fue lo que a mi corazón llegó, no como voz, no como nada, sino que me llegó como un pensamiento directo al corazón y lo sentí con mucha certeza. Es como cuando tú ves una pared blanca y yo te digo que la pared es blanca, no necesita discusión. ¿Por qué? Porque tú estás viendo que la pared es blanca y yo estoy viendo que la pared es blanca. La verdad no se discute y de alguna otra manera yo estaba sintiendo ese pensamiento como una verdad absoluta. No tenía necesidad de discutir el pensamiento. Yo ya lo había sentido y como yo era ateo, yo ya tenía la certeza de que Dios existía. Sin conocimiento ni nada, la certeza llegó a mi corazón y llegó de ese modo. Cuando yo sentí eso, mi pensamiento humano fue, si Dios es capaz de hacer esto conmigo sin conocerlo nada, ¿cómo será conociendo un poquito más de Dios? Pues resulta que de los 18 días que me quedaban, pues yo básicamente me dediqué fue a conectar con todos los lugares, con absolutamente todos los lugares que yo visitaba. La verdad lo vi o sea, yo siento que Dios me hinchó el corazón de amor por Él y comencé a ver las cosas con esa visión espiritual. Yo creo que cuando alguien no conoce a Dios, tiene una visión de dos dimensiones, una visión plana de la vida. Pero cuando ya tú tienes un encuentro y una apertura espiritual a Dios, comienzas a ver todo en 3D. Entonces ya tienes una profundidad espiritual en todo lo que te pasa, entonces ya comienzas a entender de que no, eso no es una casualidad, es porque Dios lo quiere así, es porque Dios lo ha determinado así. Entonces comencé a ir cada lugar con una profundidad espiritual rara, extraña para el momento porque yo no sabía nada, pero con la certeza de que yo sabía que Dios quería que yo estuviera ahí y que yo sintiera las cosas que yo sentí en esos lugares. Cuando yo regresé a Cali del viaje, yo sentía que Dios me estaba llamando a mí para ser sacerdote, Aurora. Yo sentía, sin conocer de nada, yo sentía que Dios a mí me estaba llamando a ser sacerdote. Y yo he sido un hombre parco, serio, que no llora por nada. Pero recuerdo que lo único que a mí me afligía en ese momento sin conocer nada era, o sea, yo decía,
es que si Dios me quiere como sacerdote, ¿yo por qué voy a luchar con Dios? O sea, yo porque si ya lo conocí, lo que es capaz de hacer, ¿yo para qué voy a luchar con Dios? Y yo me afligía mucho porque yo desde muchacho, yo he soñado con una familia, yo he soñado con hijos, yo he soñado con esposa, y yo me afligía mucho porque yo decía, ¿cómo es posible que me va a tocar renunciar a mi sexualidad? Me va a tocar renunciar a hacer votos de castidad, a hacer votos de pobreza, yo que he sido muy trabajador, un voto de pobreza. O sea, muchas cosas humanamente en mi cabeza, en mi desconocimiento, me hacían confrontarme y frustrarme mucho por ese llamado. Cuando yo llegué, obviamente le conté absolutamente todo a mi director espiritual y mi director espiritual comencé un año de discernimiento de la mano con él. Nunca ingresé a seminario, pero con mi director espiritual me veía confesión cada 8 días y de alguna otra manera ejercicios espirituales y un acompañamiento muy cercano por parte de él. Fue hasta un retiro de Emaús que yo hice, que fue el primer retiro que yo hice como alguien que quería conocer un poco más de Dios, cuando en una actividad, yo solo fui a ese retiro con una intención y yo le decía, Señor, yo a este retiro simplemente con la intención de que me digas si lo mío es la familia o si lo mío es el sacerdocio. Sencillo, yo no voy a pelear contigo ya. Si tú me dices en ese retiro que lo mío es para allá, yo aquí ya dejo mi trabajo, dejo absolutamente todo y me meto a un seminario. O si no es así, yo sigo trabajando en lo mío y lo voy a meter muchísimo más duro porque entonces si hay una mujer esperándome para mí. Y resulta que yo ingresé al retiro de Maús y en una actividad del retiro de Maús que obviamente no puedo decir cuál es porque es confidencial del retiro y pues las personas que no han hecho tampoco quiero, o sea, son actividades especiales del retiro. Resulta que Dios me respondió muy claro, me respondió a través de un dibujo que no pudo haber sido coincidencia. Bueno, eso fue una diosidencia lo que pasó ahí. Pero el Señor me habló muy claro y me dijo a mí, usted va a conocer a su mujer en la iglesia. ¡Pum! Ya, el Señor no me dijo nada más. Yo obviamente, después de haber llegado, yo hice el retiro de Maús a los 3 meses de haber llegado, entonces imagínate 3 meses de lágrimas, estaba hasta deshidratado. Y resulta que después de ese retiro, yo volví a sonreír. Yo volví a sonreír porque ya tenía una claridad en mi vida, ya sabía qué es lo que quiera. Yo creo que muy difícil, sobre todo yo creo que para un hombre por su naturaleza de proveer y todo eso, estar sin sentido, estar uno sin dirección, sin saber a dónde tiene que coger. De alguna otra manera el hombre siempre goza un poquito más de una independencia como tal. Si es de irse de la casa, el hombre se va primero antes que la mujer. El hombre por naturaleza es más arrebatado que la mujer. Entonces, el yo estar sin dirección era algo que a mí me afligía mucho. Después del retiro, yo ya dije, Dios me quiere como padre de familia y yo ya estaba feliz con lo que el Señor me acaba de revelar. Incluso hasta el sol de hoy, pues yo sigo pensando que mi vocación es de tener familia, pero si el Señor en algún momento me llama para sacerdote a esta altura de la vida, pues es algo para volver a contemplar. Nunca es puerta cerrada para nada. Pues imaginemos el Papa Francisco que lo llamó ya a punto de casarse para ser sacerdote y 3 doritos después, papa de la Iglesia Católica. O sea, desconocemos totalmente los caminos de Dios. Resulta que yo he sido muy trabajador, muy de emprender, muy de los negocios. Y cuando yo ya comencé a leer mucho la Biblia, la verdad es que antes, es decir, yo hasta ese momento yo no me congregaba en la Iglesia Católica. Tenía a mi director quien le confesaba absolutamente todo lo que me pasaba, pero yo no asistía a una misa, no asistía a una misa. Fue con él y con las direcciones espirituales que yo comencé a leer mucho la Biblia porque, y aquí hago un paréntesis, cuando alguien crea que Dios no le habla, es simplemente porque no está abriendo la Biblia. Es sencillo. Uno dice es que yo siento el mal aquí, el mal me rodea y Dios no me habla. No. Es que no estás abriendo la Biblia. Es que no te estás tomando el tiempo para abrir la Biblia. ¿Ya? Entonces, cuando yo comienzo a leer la Biblia y comienzo de alguna otra manera a tener un poquitico más de conocimiento, mi único pensamiento fue, Señor, yo aquí estoy viendo en Hechos de los Apóstoles y después de que tú ya resucitaste y te fuiste al cielo, de que aquí ya había una iglesia. Aquí ya había una iglesia, ya habías fundado una iglesia, ya se había conformado la iglesia, comencé a leer bueno, absolutamente todo lo que pasa en Hechos y todo lo demás.
Y yo le decía al Señor, Señor, si la muerte me llega a coger, lo único que quiero, donde quiero estar es estar en tu iglesia. Yo no quiero, porque es que, pues es decir, hoy por hoy hay más de 25.000 denominaciones de iglesias protestantes y yo lo que decía es, de todas estas iglesias, Señor, yo quiero estar en la que es tuya. O sea, si la muerte me coge, yo quiero estar al lado de tu esposa, al lado de tu cuerpo que es la iglesia y quiero estar al lado de la iglesia que es. Y yo pasé por pentecostales, por aquí, pues muchas iglesias, aquí en Colombia hay mucha iglesia protestante, pasé por testigos, te voy a nombrar de pronto las que son como Sí. internacionalmente conocidas, pentecostales, testigos de Jehová, pasé por la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, pasé por muchas iglesias. Cuando te digo muchas, son demasiadas, y yo iba con una intención en las congregaciones y era, yo ya tengo un conocimiento de lo que teóricamente se comporta una iglesia y debe ir una iglesia. Cuando yo entraba en las congregaciones y en los días de congregación, yo decía, muy chévere lo que está predicando el Señor allá, pero hay cosas y dinámicas dentro de la iglesia que no van conforme a la escritura como tal. Y yo comencé y pasé y roté, y la última iglesia a la que yo quería ir era la católica, porque a pesar de que mi director espiritual era un sacerdote católico, mis conversaciones con la iglesia católica las tuve siempre. La Inquisición, el por qué de alguna u otra manera, pues si la iglesia católica es la iglesia que es, por qué tanto escándalo con los sacerdotes, si la iglesia católica es la que es, por qué la venta de indulgencias, si la iglesia católica es la que es, ¿por qué tantas cosas con la iglesia católica? Por eso fue la última iglesia a la que yo fui. Cuando yo pasé a recorrer las iglesias protestantes, yo sentí aquí hay algo distinto y aquí tengo que meterle otro factor a la ecuación. Y el factor de la ecuación es, voy a comenzar a leer un poquitico de historia. Un poquitico de historia, no me voy a quedar solo con la Biblia, sino voy a leer un poquitico más de historia. Y resulta que cuando comencé a leer la historia un poquitico más, me di cuenta de muchas cosas. Primero que todo, que la Biblia que nosotros leemos y que leen los protestantes es un libro católico. La Iglesia Católica fue la que recopiló por primera vez toda la Biblia en el año 372 por el Papa San Damaso I. Entonces, cuando comienzo a leer todo eso y que hay mártires y que las personas han muerto solamente pertenecen a la Iglesia Católica, de que no, comienzo a leer muchas cosas que me dieron ya contenido y sentido, yo dije, el Señor me está llamando a la Iglesia Católica. Tomé la decisión de ir a la Iglesia Católica y recuerdo que en la primera misa que yo fui, hubo, hay una bendición que Dios le dice a Moisés que le haga al pueblo de Israel, que se encuentra finalizando el sexto capítulo del libro de Números. Y la bendición dice algo parecido, puede que me falle la memoria, dice que Yahvé te bendiga, ilumine su rostro y te sea propicio, te conceda la paz, que Yahvé te bendiga, te muestre tu rostro, y todos los que bendigas de esa manera van a ser bendecidos por Yahvé. Y yo recuerdo que esa bendición yo me la sabía de memoria, de memoria. Y la primera misa que yo fui, cuando yo comencé a ver que primero era el perdón y el gloria, y después las lecturas, y después la consagración, y absolutamente todo eso, es como si el Señor me iluminara de los versículos que había leído, y comencé a recordar muchas cosas, la última cena, las cosas que decía, y comencé a decir, no sé si es la iglesia católica, pero todo lo que está diciendo el sacerdote allá parado tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Claro, cuando el sacerdote termina la misa, cuando el sacerdote termina la misa y da la bendición final, me la da. Al final esa partecita siempre cambia. Generalmente cambia la bendición que uno responde amén. 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 Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso. Antes, esa partecita suele variar en, en las misas del año. Pues resulta que ese día la bendición fue la bendición que yo me sabía de memoria. Yo lo sentí como simplemente un refuerzo de que Dios me decía, es que no tenés más que buscar, es que es ahí. O sea, te estoy diciendo que el gato es blanco y te estoy mostrando un pelo. Sentía que me estaba diciendo Dios. Pues resulta que ahí obviamente comienzo a ir a misa. Desde ese momento trato de no perderme nunca una misa de domingo. Nunca, nunca trato de no perderme. Y resulta que obviamente comienza la parte humana de Juan diciendo, bueno, pero entonces si esta, ¿por qué esto? ¿Por qué la historia de esto? Comienzo a leer muchas cosas y es ahí donde entiendo algo y es, supongamos,
Supongamos que un policía comete una atrocidad, supongamos que un policía viole, un policía le pegue a alguien injustamente, uno nunca dice la justicia es mala, no, uno siempre dice policía y tantas. Si hay un médico en la medicina que hace un acto atroz, uno nunca dice la medicina es mala, sino que uno dice el doctor tan, tan, tan. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hablamos con los sacerdotes y todo el tema de los laicos? Siempre que hay alguna falla, algún sacerdote, siempre los comentarios son, ahí está pintada la iglesia, es que ahí está pintada la iglesia. Entonces yo comencé a entender simplemente que hay personas que se desvían porque somos humanos y que no puedo juzgar a una institución completamente por lo que hace una persona. Fue cosa que yo entendí y me dio mucha tranquilidad en el alma. Entender de que a pesar de que Jesús había fundado su iglesia por siempre sería santa porque su fundador es santo, a pesar de que esté administrada por humanos, ¿ya? Entonces, desde ahí comienzo yo a ir a misa, a jugar, empaparme un poquito más de la lectura y todo lo demás. Y como yo he sido mucho de los negocios, pues yo dije, tengo que encontrar una forma de evangelizar, pero yo no me voy a poner delante de una cámara a grabar ni nada, sino que comencé a hacer camiseticas, como esta que ves acá, Ah, como mira. estas que ves acá. Entonces yo comencé a hacer las camiseticas y yo las comencé a vender. Las publicaba las imágenes ahí. No se movía mucho porque tampoco le dedicaba mucho el tiempo, pero sí yo subía y tenía mis camisetas ahí que vendían. Resulta que fue hasta un momento donde yo una mañana me levanté y yo sentí profundamente que el Señor me está diciendo, hay un mensaje que te voy a poner en el corazón, pero necesito que ese mensaje lo publiques. Y resulta que yo ese día me levanté con el corazón muy lleno, sabiendo de que el Señor quería que yo predicara. No tenía que preguntarle a nadie ni nada, sino que yo lo sentía en el corazón de que me tenía que levantar a un mensaje. Simplemente me puse a la expectativa de qué era lo que quería el Señor como tal y lancé el primer video. Lancé el primer video y así estuve aproximadamente unos, unos 8 meses, ¿ya? No haciéndolo día a día, sino cuando yo me sentía, yo me levantaba sabiendo cuándo tenía que hablar y cuándo no tenía que hablar. Simplemente tenía que estar atento, era cuál es el mensaje que el Señor quiere que yo envíe. Resulta que fue a finales del 2021, más o menos, que había estado casi finales del 2020 a finales del 2021 hablando, supongamos una vez al mes, una vez cada 15 días, videitos que yo publicaba, los publicaba en post, no en historias, sino en post que dan ahí. Y en el 2021 hasta mitad del 2022 yo no volví a sentir de que el Señor me levantara a predicar. Yo no lo volví a sentir, la verdad. Y yo ya preocupado porque entonces ahí comenzó el pensamiento humano diciendo, ¿será que lo que estoy haciendo sí es lo que quiere el Señor? ¿O será que hay algo que estoy haciendo que no? Y comencé a dudar sobre muchas cosas de lo que yo venía haciendo. Mm. Resulta que pasaron 6 meses donde yo no escuché al Señor, no sé, o sea, yo leía la palabra y obviamente sentía que Él me hablaba mucho en mi cotidianidad, pero en temas de apostolado sentí un silencio profundo del Señor. Un silencio enorme, enorme, enorme. Yo tengo 3 perros y cuando salgo de la casa, mis perros se quedan en la puertica, esperando que yo vuelva. Y así sentí que el Señor me dejó. O sea, si yo sentí que el Señor me dejó de hablar para el apostolado y yo estaba en la puerta. Solo que mi humanidad comenzó a pensar, esto de pronto no es lo que el Señor quería. De pronto el Señor no va a volver para hablarme en términos del apostolado. Y resulta que después de estar casi unos 6 7 meses en silencio, me levanté un día diciendo, siento que el Señor quiere que haga eso y comenzó y subí el primer video del Jesus Call Center. El primer video lo subí. Sí, eso está bueno. Pues subí el primero, bien, o sea, a la gente le gustó. Subí el segundo, como a las 2 semanas, bien. Y fue en el tercero que subí que el Señor comienza a respaldar totalmente el apostolado con los seguidores y todo lo demás. Sí. Yo recuerdo que antes de viralizarme, yo había esa red social que yo tenía para venta y comencé a predicar, fue mi red personal. No fue que yo quedé otra, o sea, yo estaba haciendo todo lo que está haciendo entendiendo de que mis amigos
Mis panas de toda la vida con los que había hecho y deshecho toda mi vida me estaban escuchando. Eso humanamente es un choque fuerte porque es de alguna u otra manera es renunciar a lo que has conocido y a lo que la gente ha conocido de Juan David, ¿ya? Ujú. Cuando yo para ese momento, dentro de mis amigos, tenía aproximadamente unos 2500 seguidores de amigos de la vida. Fue hasta el tercer video cuando me comienzo a viralizar y comienza, no, eso comienza a llegar seguidores por torrentes, por torrentes, por torrentes, por torrentes, por torrentes. De ahí para acá, obviamente, eh, siento que lo más difícil de todo ha sido el saber responderle al Señor en gracia y en santidad, porque nadie es su agua bendita y el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, lo dice la palabra, ¿ya? Pero más allá de eso ha sido todo el proceso, la lucha conmigo mismo y eso es lo bonito, que el Señor nunca se queda con nada. Y bueno, Aurora, hasta el momento, pues eso, ese fue mi testimonio, ese ha sido mi testimonio, Aurora. Oh, mira, ahora sí que Dios te puso en tu camino una mujer que te fue orillando, ajá, a vivir ese proceso. A lo mejor sí te dolió, pero también, ahora sí que como decimos aquí en México, pagaste la que habías hecho antes. Total, eso sí es verdad. Ahí expié los pecados cometidos anteriormente con esa mujer, pero bueno. Pero mira que Dios la agarró para que fuera el instrumento de que te llevara a esa conversión, ¿no? Porque tú buscaste Total. acercarte a Dios, o acercarte más bien al sacerdote para que te escuchara por todo lo que estabas padeciendo, de que te sentías triste y demás, y sin quererlo te fue empujando a que ahora estés realizando este apostolado, ¿no? Total, e incluso de pronto con mi ex tengo excelentes relaciones, siempre le digo, vos fuiste el instrumento. O sea, de pronto en el momento uno la verdad con dolor, con cosas en el corazón, uno no piensa. Siempre el tiempo y la calma dan muchas respuestas y mientras tú estás viendo la foto que es el dolor y muchas cosas, Dios está viendo un paisaje completo. Dios ya tiene muchas cositas bajo la manga y bueno, siempre la lluvia hace que broten flores, siempre, y eso lo he entendido con Dios. Entonces, obviamente en el momento yo no entendía, pero hoy por hoy tengo excelentes relaciones con ella, me río, amistad plena, todo muy bien. Okay. Y bueno, ¿actualmente perteneces a algún grupo parroquial? ¿Te juntas ahí con alguien? Sí, hace ya 3 años en la iglesia donde me congrego, que es la iglesia La María, creamos un grupo de jóvenes y se llama Caná. Entonces lo fundamos con el sacerdote y mi persona. Lo fundamos. Hoy por hoy tenemos aproximadamente 150 jóvenes entre los 25 y 35 años. El Señor respaldando esa iniciativa de pies a cabeza. Y bueno, antes de decirte de que precisamente hace un mes anuncié el retiro, ya mi retiro del grupo. Siento que obviamente el grupo no es mío, el grupo es de Dios y de alguna otra manera siento que el Señor me está llamando a otros espacios como tal. Y bueno, la hora no sigue. Hay personas que en ese momento están encargadas del servicio, súper preparadas, súper comprometidas con todo esto. Entonces siempre muy importante de pronto las personas que están también administrando los grupos, que entiendan de que usted no es el dueño del grupo, el dueño es Dios y que Dios a usted en cualquier momento le puede decir, necesito que me entregue eso. Y cuando usted no lo quiere entregar, tiene un ídolo aquí en la cabeza, mi hermano. Tiene un ídolo acá. Uno tiene que aprender a soltar para comenzar a vivir. Haga de cuenta un grifo. Usted haga de cuenta un grifo y si usted decide cerrar la llave, Dios respeta tu albedrío y respeta tu voluntad. Por más de que tú quieras gozar de las bendiciones de Dios, si tú voluntariamente decides cerrar la llave, pues Dios de alguna u otra manera no va a dejar que fluya la misma cantidad de agua porque no fuiste creado para hacer una represa. Tú fuiste creado para ser un canal de bendición para las demás personas, con los recursos, con tus dones, con tus talentos y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, siento que la lucha del cristiano y sobre todo de pronto las personas que estamos en el servicio, estamos en la iglesia,
es algo muy duro, pero es aprender a vivir totalmente desprendido de lo que es humanamente, vivir para Dios enteramente. Ya. Y me imagino que cuando, antes de que se diera tu conversión, tus amigos pues te veían de una forma distinta. Claro, Pero después, ¿qué ocurrió? ¿Conservaste los mismos amigos o dijeron, no, este ya está loco, bye? mira, evidentemente a raíz de la conversión hay ciertos amigos que se quedan en el camino, de alguna u otra manera, porque eh, es más que todo lo que en algún momento de la vida tienes para ofrecer. Entonces, claro, uno ofrecía rumba, fiestas y todo lo demás. En el momento de simplemente no ofrecerlo, eh, pues te das cuenta de que hay personas que no están contigo por lo que eres, sino por lo que le puedes ofrecer. Sin embargo, permanecen en mi vida personas que hasta el sol de hoy están y siguen. Y eso no hay necesario, o sea, no hay que tener miedo a eso, no hay que tener miedo a eso. De las cosas más bonitas que me ha dejado Dios son las amistades en Dios, las amistades que he conocido a partir de yo abrirle mi corazón. Y eso entendiendo una cosa, que el cristiano por naturaleza nunca puede rechazar a nadie, sea homosexual, sea cualquier tipo de denominación, nunca la espiritualidad del cristiano tiene que ser rechazar por más mundano que sea, porque eso no lo haría Jesús. No lo haría jamás Jesús. Y pensemos en un leproso, pensemos en una samaritana y pensemos en cualquier tipo de persona. Jesús estuvo con los despreciados, con los oprimidos y todo lo demás. Pero simplemente es un entender de que en la medida en que tú tratas de hacer la lucha, simplemente hay ambientes que no te convienen, como dice la palabra. Todo me es permitido, pero no todo te edifica. Y en el proceso de la conversión de uno, uno tiene que madurar espiritualmente y entender de que si en ese momento, no sé, tenés una lucha con la marihuana, pues lo último que tenés que hacer en ese momento es frecuentar el parche con la marihuana, pues porque, mi hermano, o sea, ya estás cayendo todavía, o sea, no te las piques autodominio ni nada, porque es que vas a caer. Si es que de verdad es algo que le querés hacer frente, ¿no? Y obviamente digo, tanto miremoslos como los vicios, o sea, no miremos los vicios como la droga, que tenemos un mal concepto de que el vicio es la droga. El vicio es cualquier mal hábito en tu vida. Si tú tu estrés lo sacas comprando cosas, eso es un vicio que te está dañando. Si usted es una compradora compulsiva, es un vicio que te está dañando. ¿Ya? Cualquier hábito que sea dañino para tu vida, pues simplemente es cosa que de algún momento vas a tener que cambiar. Jesús es un espejo y Jesús le va a hablar a cada uno directamente al corazón. Y directamente al corazón es que Dios no necesita publicarle a usted sus pecados, sino que usted es consciente en el corazón de lo que Dios le está pidiendo en este momento. Usted es consciente y usted no necesita certeza. Y en eso radica cargar la cruz. En eso radica cargar. El Señor está diciendo de que cuando sus problemas los tire a un lado, ni que haga, no. Se está diciendo, con todos sus problemas, cargue la cruz y sígame. Pero cuando usted cargue la cruz, el yugo que yo le voy a poner es un yugo suave porque yo voy a estar arrastrando esa cruz con usted. Ya. Oye, ¿y por qué Sinaí? ¿Por qué le pones ese nombre a tu canal Porque en... fue precisamente en el monte Sinaí donde Moisés recibe los 10 mandamientos que yo tuve mi primera conversación con Dios. Fue precisamente en Tierra Santa, en el monte Sinaí, donde yo oré y me abrí y ya, simplemente le puse Sinaí con motivo de conmemorar ese momento tan especial que fue en mi vida. Ya. Oye, y mucho de tu contenido es como muy, como lo decimos acá, como cómico. Ajá. Es decir, yo siempre he sido así, así como me ven los videos, siempre he sido así. Y algo que de pronto la gente piensa y es que de pronto cuando uno conoce a Dios, no, te tiene que cambiar. No, o sea, si vos sos chistoso por naturaleza y vos sos callado Dios no te quiere cambiar, Dios quiere que conserves tu esencia y tu naturaleza porque Dios necesita personas en todos lados, ¿ya? Y en cada persona que tiene esas cualidades específicas, son esas cualidades de Dios. Esas son cualidades de Dios específicamente porque somos hechos a imagen y semejanza. Y el Señor nunca me ha dicho a mí, es que yo quiero que pare. No, Dios me dice, con eso que tenés, que es un talento y un don que te he dado, un carisma que te he dado, quiero que con eso me glorifiques a mí. Quiero que con eso, entonces, yo podría, supongamos, yo soy apologeta. O
sea, yo te sé defender la Biblia, la fe católica en una Biblia, pero mi apostolado no es ser apologeta. Ya, sería muy fácil para mí hacer un video de apologeta como Santi, Rincón Apologético, como el Padre Luis Toro, como cantidades, pero no es mi apostolado. A pesar de que tenga no es mi apostolado. El Señor me llama a hacer luz desde mi carisma y desde mi realidad. Y eso es un consejo que le doy a todas las personas que el Señor no te está pidiendo que cambies tu forma de ser y tu naturaleza, te está pidiendo que con lo que tienes lo glorifiques a Él. Sí, exactamente. Y la verdad, es muy interesante tu contenido y sí, se nota esa esencia, porque ahorita que estoy contigo en vivo, así, tal cual eres tú, tal cual lo vemos en tu contenido, ¿no? Tal cual. No vas a encontrar nada adicional. O sea, si algo que he tenido claro es que en el momento donde trate de cambiarme a mí mismo es negar el ADN que tengo de Dios. Es negar y es negar. Es como quien dice, es como intentar cambiarme de sexo. Es negar algo que me dio Dios para mí, a mí. Es negarme a mí. Y siento que la santidad no consiste en eso, consiste en hacer tu proceso desde donde eres y lo que eres. Tu historia, tus cicatrices de la vida son personales y si Dios lo ha permitido es porque quiere que a partir de ahí lo glorifiques. Ya. Y retomando lo de las playeras, ¿por qué medio solamente las vendes ahora sí que en Colombia o también has tenido envíos internacionales? Mira, la verdad, en ese momento es un proyecto que está pausado, pues como te digo, trabajo y también le dedico tiempo pues al apostolado y necesito otro Juan David, la verdad, en ese momento no me queda tiempo para nada, pero confiando en los tiempos de Dios, confiando en los tiempos de Dios de que todo lo endereza a su tiempo y a su manera. Ya, mira, ahora sí que se nota también que tienes pues bastante cosas para emprender y muchas ideas para compartir y eso me parece bastante interesante. Antes de ir ya hacia la recta final, se va a unir con nosotros Alejandro. Él es co-conductor junto conmigo, él siempre le toca un poquito la parte final y bueno, lo vamos a invitar a que pase. Perfecto, invitémoslo ya en la rectica final de la entrevista, Sí, claro sí, que sí, sí. claro, ya estamos en ello. No, 10 minutos. Sí. Hola, ¿cómo estás, Juan David? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto. El gusto es mío. Pues aquí estaba escuchando la conversación. Ha sido muy interesante todo lo que nos has comentado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. El gusto es mío, Alejandro. Sí, pues hay varias cosas que me gustaría comentar, digo, para no dejarlas de lado, pero quería preguntarte qué tiempo dispones, porque creo que allá en Colombia es un poco más tarde, ¿no? Sí, tengo, la verdad, en ese momento 10 minuticos para finalizar, que tengo otros pendientes aquí pues en la casa, ¿vale? Ya, Entonces sí, tengo 10 perfecto. minuticos y dispuesto a lo que necesites, lo que Bien, se mira, pues disponga. entonces voy a tratar de condensarlo en una sola pregunta. Quisiera que nos dieras un poco más de detalles sobre tu vida privada, hasta donde sea posible, tu relación con el consejero espiritual que nos has comentado, sobre la relación con tus amigos, tu familia, en tu vida sacramental, tu vida de oración, cómo la organizas a lo largo de la semana, cómo vas encontrando esos espacios para mantener una relación viva con Dios y poder proyectarla también en tu ambiente cotidiano. Perfecto, claro que sí. Importante entender algo y es que mi vocación es ser laico. Mi vocación en ese momento es, aspiro a tener una familia. Mi vocación no es sacerdote y por ende es importante entender esto porque el sacerdote por naturaleza se dispone totalmente a las cosas de Dios. ¿Ya? Nosotros los laicos tenemos un llamado totalmente diferente, pero la santidad es la misma. De alguna u otra manera, obviamente, el cristiano por excelencia
tratar de ir a misa las veces que sea posible en la semana, ¿ya? No, es decir, si puedes ir a misa únicamente los domingos, bien, o sea, si puedes ir a misa únicamente los domingos porque tu realidad únicamente te permite ir los domingos, bien, tienes 6 días adicionales para vivir a Dios en tu relación con absolutamente todas las personas que te rodean. Pero mi consejo es, si tienen la oportunidad de ir a misa, vayan. Tiempo que tengo libre, yo no me pierdo una misa. Yo no me pierdo una misa. Tiempo que pueda, voy para misa. Siempre cuando me levanto, desde que conozco a Dios, busco tener esa intimidad y leer la Biblia todas las mañanas y generalmente leo las lecturas propuestas por la iglesia, que son las lecturas del día. Trato, incluso las historias que yo sube, las cápsulas diarias, generalmente son enfocadas en las lecturas del día como tal. Entonces, de esa manera me permite a mí estar dentro de una unidad de la iglesia, no predicar de pronto lo que se me venga en gana como tal, sino de alguna otra manera entender de que estoy dentro del cuerpo de la iglesia, ¿ya? Claro. Eh, asistir a grupos en este caso los lunes, todos los lunes desde las 7:30 de la noche hasta las 9 aproximadamente, pues al grupo juvenil que les comenté, que eso obviamente ha sido para mí una bendición de Dios y muchas veces por las cuestiones de la vida, preocupaciones de dejar incluso las cosas tiradas, siento que el grupo a mí me ha servido para afianzarme un poco más en Dios, para no tirar la toalla, para seguir formándome y entender de que Dios también cuenta conmigo, a pesar de que Dios es Dios y no lo necesite uno para su obra, confía plenamente en tus capacidades, en tus brazos, en tus pies, en tu boca para hacer su obra. Entonces, el estar convencido de que soy un hijo de Dios y que en cualquier momento me utiliza. Esto de alguna otra manera como de pronto como los hábitos espirituales sanos, pero más allá de todo eso, es que de nada nos sirve a nosotros ir a misa, rezar los rosarios, si la verdad tu fin no es generar una integridad en todos los ámbitos de tu vida. Porque es muy fácil yo dar la cara en un grupo, es muy fácil yo dar la cara en familia, pero si de pronto con mi pareja o si de pronto no estoy siendo íntegro, pues la verdad lo único que te está mintiendo eres tú, porque Dios conoce todo lo que estás haciendo. Te siento que el fin es así como dice Jesús, que ellos sean uno, así como el Padre y yo somos uno, y es ser una unidad e íntegros en todos los aspectos de la vida. Entonces, la santificación para nosotros los laicos, porque no podemos estar en una iglesia metidos todos los días de nuestra vida, cada hora o haciendo 4 rosarios, ¿cierto? Porque no es nuestra vocación como tal, ni el tiempo. Hay una espiritualidad que he encontrado muy afín y es la de San José María Escrivá, el Opus Dei, ¿ya? Y la verdad es que yo siempre me quedo con estas 3 cosas que son las que dirigen de alguna otra manera mi actuar en la cotidianidad en todo lo que hago y es toda tarea, por más noble que sea, por más pequeña que sea, es una oportunidad de santificación. Entonces voy a hablar incluso desde levantarte y tender una cama hasta lo que trabajas. Entonces tú me dices, ¿dónde está el común múltiplo en tender una cama y de alguna otra manera ejercer tu labor y tu trabajo? Sencillo. Para que cualquier labor, por más noble que sea, se santifique, primero, ofrecerla a Dios. Segundo, procurar el bien del prójimo. Y tercero, la excelencia. Lo excelente mata lo bueno. O sea, lo excelente, cuando tú practicas la excelencia en todo lo que haces, en tu trabajo, tú pones a disposición todos los dones y talentos que Dios te ha dado. Y eso encaja en un orden divino. O sea, basta con que simplemente miremos la creación y nos demos cuenta que toda esta creación es tan perfecta que entendemos de que no tenemos un Dios que es vago. Y si tenemos un Dios que no es vago, que sigue trabajando, incluso porque Jesús dice, mi Padre trabaja hasta el día de hoy, yo sigo trabajando. Ya es entender de que nosotros a imagen y semejanza de Dios estamos hechos para la excelencia, para hacer todo en excelencia. Entonces uno se puede de pronto mirar, supongamos los 100 metros planos, Usain Bolt que tiene el récord olímpico, dígame quién se acuerda del segundo. Nadie se acuerda del segundo, ¿por qué? Porque es que lo excelente mata lo bueno. Entonces cuando tú practicas una excelencia sin caer en la tentación de una vanidad, ya sin caer en la tentación de vanidad,
Tú básicamente le estás diciendo a Dios, reconozco mis talentos y mis dones y los pongo al servicio de los demás. Entonces, supongamos entender una cama. Si yo sé que de pronto mi mamá vive conmigo o hay alguien que me colabora en la casa, pero yo me levanto con ánimo de tender una cama, pues entonces yo voy a tender una cama y le voy a decir, Señor, voy a tender esta cama por ti, procurando el bien del prójimo, porque entonces la otra persona no va a tener que ordenarme la cama. Y tercero que todo, voy a hacerlo en excelencia, porque es que de nada me sirve a mí tender la cama a medias si va a llegar alguien a hacer el trabajo que yo ya hice. Entonces, de alguna u otra manera, siento que ese pensamiento de San José María ha permeado mucho de pronto las cosas que hago en la cotidianidad, Alejandro. Qué interesante, porque eh, pues este santo al que yo también le tengo un gran cariño, pues enfoca esta santidad a través del trabajo ordinario. De hecho, es conocido también como el santo del trabajo ordinario. Y bueno, ojalá que más adelante y desde ahorita te hacemos la invitación para que podamos conocer más sobre estos detalles que tienes acerca de el aprendizaje y de la vida santa que procuras vivir todos los días a través de la espiritualidad del Opus Dei. Creo que sería también algo muy rico, muy fructífero. Y bueno, pues ya veremos más adelante cómo andamos en agendas, ¿no? Pues muy bien, Juan. Mira que otra cosa que quiero destacar así súper rápido es la ubicación del monte Sinaí, ¿no? Está precisamente entre África y Asia. Pareciera que Dios eligió ese lugar para poder unir dos mundos diferentes. Ahorita estaba pensando en todo lo que nos has comentado, pues en la unión entre el cielo y la tierra, ¿no? Creo que ese también podría ser, no sé, una lectura también muy interesante en donde... Total, y me dejas aquí muchos pensamientos para salir de aquí y comenzar a leer e investigar, la verdad. Sí, 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 es algo muy bueno. Bueno, para terminar, querido Juan David, pues regálanos tu libro favorito o el autor con el que más te identificas, que puede ser San José María u otro, un libro de él, u otro autor que tú tengas de cabecera, ¿no? Para que Perfecto. apoyes El libro que más me gusta, pues, es la Biblia. Y el que le sigue a la Biblia, que es mi favorito, es el Catecismo de la Iglesia Católica. No conozco otro libro más perfecto. La verdad, si alguien le pudiera recomendar a la gente, es que compre el libro del Catecismo de la Iglesia Católica para que aprendamos a conocer nuestra fe, que es lo más bello que pueden tener. Sí. Sí, es un libro bastante generoso. Creo que es un compendio también muy importante de la vida moral y de fe que podemos o que debemos de tener ahí en todo momento, ¿no? A la mano para poder Con consultarlo la y Biblia, estudiarlo. con la Biblia. Y la verdad es que el catecismo o sea, te instruye en el pensamiento de la iglesia, habla sobre el aborto, suicidio, habla sobre las guerras, las posturas de la iglesia, si tú comienzas a entender una postura de la iglesia como tal. Seguro, seguro que sí. Bueno, pues yo me despido, te voy a enlazar con Auro para que hagamos ya el cierre y me dio Claro que sí. gusto conocerte. Seguimos en contacto, Juan David, y recibe un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Muchas gracias, Alejandro. El gusto es mío. No, pues también agradeciéndote mucho, Juan David, por esta noche de habernos compartido todo tu testimonio y todo este amor que tienes hacia Dios y que tratas de comunicárselo a los demás siendo tú mismo con los dones que Él te dio, ¿no? Y pues ojalá y más adelantito podamos tener otra plática para continuar, porque está Por muy supuesto, esta es la interesante. primera parte. Por supuesto que sí. Así es. Bueno, Juan David, pues nos despedimos de ti, saludos hasta Colombia y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Aurora, el gusto es mío y espero que el Señor siga respaldando estas hermosas iniciativas que ustedes dos tienen y a todo el equipo pues que está detrás haciendo esto posible. Muchas gracias, Aurora, y feliz noche para ustedes. Gracias igualmente, Juan David. Y seguimos en Chao. contacto y nos vemos más adelante. Bye. Y bueno,
pues siempre es muy agradable tener invitados y más que nos cuentan este tipo de testimonios, como es el caso de Juan David. Me hizo recordar mucho a Ingrid también, y pues siempre Dios tiene formas especiales para llamarnos, ¿no? Y antes de dar conclusión a esta noche, los quiero invitar para la próxima semana, dentro de 8 días, a las 8:30, vamos a estar de nueva cuenta con nuestro queridísimo Mateo Condori, y vamos a tener otro invitado, se llama Juan, no recuerdo ahorita su segundo apellido, y en el caso de Juan, él es del rito melquita, es devoto de este y practicante de este rito melquita, y va a estar junto con Mateo compartiéndonos acerca de este rito oriental católico también, que aquí en México tiene su presencia en el centro histórico, en una parroquia que se llama Porta Coeli y Puerta del Cielo. Muy hermosa, por cierto, está en la calle de Venustiano Carranza y es muy conocida, mucha gente acude a ella por la devoción del Señor del Veneno, este Cristo negro, que tiene una historia bastante interesante que estaremos platicando precisamente también dentro de 8 días. Y para el 29 de junio, domingo 29, estará con nosotros de nueva cuenta nuestro querido padre Ignacio Arroyo, platicándonos sobre cómo salir de las adicciones, que fue también un punto que tocamos hace unos instantes con Juan David. Entonces, ahí estén preparados, preparando sus preguntas para esta ocasión que estemos con el padre Ignacio. Y pues muchas gracias a Lourdes Centeno y a Cintia Hernández, que anduvieron por ahí durante este programa en vivo. Mañana más tardar a mediodía estará el programa en nuestro canal de YouTube, al cual los invitamos también a suscribirse, y síganos en todas nuestras redes sociales, y ahora también estamos con presencia en Spotify, ahí nos pueden encontrar. Ya tenemos 2 episodios. Vamos a tratar que el contenido sea un poco diferente al que manejamos normalmente en el resto de las redes sociales. En cada una tratamos de hacer cosas distintas para que pues también nos conozcan, y como dice Juan David, y eso es algo que también digo yo, hay que hacer como somos y no mostrarnos diferentes, ¿no? Finalmente Dios nos dio esos dones para entregárselos a Dios y a ustedes también, compartirles un poco de lo que conocemos, de lo que sabemos y de las personas a las que conocemos, como en el caso de Juan David. Y no sé si le quiera decir algo más. Pues nada, que les agradecemos que nos hayan acompañado. Pues nos encantaría también recibir sus comentarios, ya sea aquí a través de esta caja de texto, o en nuestro WhatsApp, o nuestras redes sociales, cualquiera que ustedes consulten. Y pues les invitamos también a que nos hagan sugerencias de invitados, de temas, para poder ir enriqueciendo el contenido de esta sección, y que pasen muy buenas noches, reiterando, por supuesto, también a las personas que de otros países pues se animan a contactarnos a pesar de que tienen horarios diferentes. Sabemos que también tienen sus ocupaciones o que son horarios muy dispares, ¿no? Como la vez que una hermana religiosa nos contactó desde África, creo que era Sudán del Sur, me parece. Y bueno, pues son cosas que buscamos ofrecer a Dios con todo el corazón, procurando que sea una actividad recurrente, pues lo más disciplinada que podamos, y ser constantes, ¿no? Creo que esa es una cosa que estamos buscando en este canal, y para poder así tener como una mejora continua. Entonces, que pasen muy buenas noches, un abrazo para Juan David y para todo Colombia. Nuestros abrazos también para todos nuestros hermanos colombianos que sabemos están pasando igualmente por una situación complicada de inseguridad y violencia, igual que en México, igual que en otros países. Pero bueno, aquí estamos al servicio de nuestro Señor. Así es. Y pues si viven en la Ciudad de México, específicamente en Azcapotzalco, pues los invitamos a que nos vengan a visitar en la cafebrería, y pues estamos ahí en
en este lugar. Y ahora sí, nos vamos a ir despidiendo con la oración a la Virgen María. Ay, ya me la pasé. Acá está. Ay, no, el Padre Ignacio quiere salir. Aquí está. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima semana de nueva cuenta en otro envío. Y ahora sí, se me olvidó poner la música, pero bueno, en la siguiente. Pero ahora sí, nos despedimos. Bye.